Hoy vamos a hablar de la iglesia de la Odisea y quiero pedirle disculpas porque hubo un corte eléctrico que no permitió grabar 10 minutos de la reunión. Entonces voy a hacer esa grabación aparte para que no se pierda el tema completamente. Entonces vamos a dar comienzo a esta grabación. Bueno, vamos a hablar de la Odisea. La Odisea dice así, es el Apocalipsis 4 del 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, quiero recuperar lo que no se grabó. Son cosas muy puntuales porque empezamos siempre con la historia de la Odisea, de la ciudad de la Odisea, que fue fundada por Antíoco II en el año 261 al 245 a.C. Fue llamada así en honor a su esposa, que se llamaba la Odisea. Era una ciudad muy próspera, uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor, donde había centros bancarios, había mansiones, gente con mucho dinero, hipódromo, teatros, estadio, baños termales, feria de mercadería, había también manufactura, tenían una manufactura de ropas muy famosa, que era la lana negra, y también era muy famosa la ciudad por la escuela de medicina que habían producido el ungüento para las enfermedades de los oídos y el colirio para los ojos. Vivían muchos judíos, habían más de 7.000 judíos en la Odisea y tenían el privilegio de conservar sus costumbres sin ser criticados. Bueno, en cuanto a la iglesia, fue establecida por Epafras y que lo leíamos en Colosenses 1:17, donde Pablo menciona a Epafras para destacar la labor de él en esta iglesia. En Colosenses 1:7, lo estoy buscando. Dice Colosenses 1:7. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Entonces era una persona muy importante para Pablo porque se veía que estaba lleno del Espíritu Santo para enseñar a la iglesia cómo desenvolverse en los asuntos espirituales. Y en Colosenses 4, del 12 al 13, también lo menciona, dice, les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea. Entonces, esta era la iglesia. Ahora,
Esta iglesia no tuvo persecución, no tuvo herejías, pero el problema fundamental era el orgullo y la ignorancia provocados por la autosuficiencia y complacencia. Por esta razón recibieron ese llamado de atención tan fuerte, porque era una iglesia que, como tenían tanto dinero, como eran tan ricos, ellos pensaban que no necesitaban absolutamente nada de Dios, nada de nadie, era autosuficiente. ¿Y cómo se presentó Jesús? Entonces, comenzamos hablando de que Jesús en el versículo 15 dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, pero antes de eso, el Señor se presenta así, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice el amén. Ahí es el primer calificativo de Jesús, el amén. ¿Qué significa el amén? El amén significa así es, de cierto, es verdad. Entonces, esa es una de las características de Jesús, que es el amén. Es que todas sus promesas se cumplen, que con Él no hay mentira, es el que garantiza todos los pactos. Y vemos en Segunda de Corintios 1:20, donde dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Eso significa amén, así es. Luego dice, aparte del amén, dice el testigo fiel y veraz. Entonces al mismo tiempo es el Dios de la verdad. Es quien nunca miente, nunca se equivoca, de cierto les digo, es el amén, así les digo, así es. Entonces fíjense todas las características que tiene el Señor. Leíamos Isaías 65, 16. Isaías 65, 16, donde dice 65, 16. Cualquiera que en el país invoque una bendición, lo hará por el Dios de la verdad. Y cualquiera que jure en esta tierra, lo hará por el Dios de la verdad. Es el Dios de la verdad. Nos está recalcando todo el tiempo quién es nuestro Dios. Es el Dios de la verdad. Es el Dios que es veraz, es fiel. Y dice en Apocalipsis 1:5, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. O sea, Él es el testigo fiel, el verdadero. Él es el que sostuvo la verdad de Dios. Él es la verdad. Él es, desde el principio hasta el final, sin importar las consecuencias, el que dio testimonio de quién era Dios y que era Dios para la humanidad. Entonces, ahí vemos que también es soberano de la creación de Dios. Y vemos Juan 1:3 y Colosenses 1 del 15 al 19, que Él es todo para nosotros. Entonces, leamos Colosenses 1 del 15 al 19. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Él fue el creador de todo. Voy a volverlo a leer. Colosenses 1 del 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces tenemos claro que por Cristo fueron hechos todas las cosas, desde el principio hasta el final. Leíamos también Juan 1:3, Juan 1:3, que dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Entonces ahí ya damos comienzo
al, a la, damos continuación a la reunión. Que estés muy bien. Bueno. Como si algo hubiera pasado. Aló, hola. Ya llegó. ¿Qué pasó, Que Carolina? se me descargó la batería aquí y Sí, yo estaba sabía desenchufada. que era de No, algo así. ay, sí, que me fue de un momento a otro, pum, que se quedó sin batería. Bueno, ¿en dónde quedamos? Isaías 41. Isaías 41:4. Bueno, Sí. Yo lo bueno, leo. listo. ¿Quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y seré el mismo hasta el fin. Amén. Ujú. Isaías 44:6. Yo, María Eugenia. Así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Eso. Amén. Isaías 48:12. Yo, Así. óyeme Israel, pueblo de Jacob, a quien he llamado. Yo soy el único Dios, yo soy el primero y el último. Exacto. Entonces, ¿qué les está diciendo eso el Señor todo el tiempo? Yo soy el principio, yo soy el fin, yo fui el que hizo todo. O sea, de mí, por este mundo tiene sentido, es por mí. O sea, el Señor Jesucristo es la razón de ser de todo el universo. ¿Sí? Entonces, Sí, era el verbo. Era el verbo. Entonces, cuando vamos otra vez a la carta, donde dice en el versículo 15, en la carta de la Odisea, dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Entonces, no hay ninguna palabra bonita, no hay ningún elogio para esta iglesia. El Señor conoce las obras de cada una de nosotras, por sus frutos nos conocerán, dice Mateo 7:16. El Señor nos está viendo qué tan frías somos, qué tan distantes somos. ¿Qué significa eso de ser fríos o calientes? Es eso, ni amamos ni odiamos, sino ahí estamos bien. O sea, no tenemos mucha pasión, pero tampoco es que estemos tan mal. O sea, estamos ahí en una temperatura tibia que para el Señor esa tibieza es desagradable. Tan desagradable es que dice, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Qué nos está diciendo el Señor? No seamos Carolina, indiferentes. Dime. ¿en algún momento dijo Jesucristo algo de sepulcros blanqueados? Claro. Sí. Algo así, ¿verdad? Sí. Es lo mismo, ¿verdad? Sepulcros blanqueados habla mucho de la hipocresía. O de la hipocresía. De la hipocresía. Okay. Esto está más relacionado con la indiferencia. Con la indiferencia. O sea, si, ¿cómo te digo yo? No siento ese amor, no siento esa pasión, no siento ese fuego en mí, pero tampoco estoy fría. O sea, sé que conozco al Señor o sé que tengo al Señor, pero no en una relación tan íntima y personal, sino simplemente me convertí o el Señor me llamó y tengo una relación plana con Él, como rutinaria, cotidiana. A medias. Como que sigo haciendo mis cosas, tengo mis negocios, tengo mi trabajo, tengo mi familia. Yo tengo a Cristo, pero tengo también mis cosas. Yo también tengo cosas que hacer y si puedo ir a la iglesia voy, y si puedo orar, oro, y si quiero hacer el devocional, pues lo hago. Pero, o sea, sí me entiendes, o sea, es como esa apatía o esa autosuficiencia de que busco al Señor cuando lo necesite. Es algo así. O sea, cuando lo necesite, lo busco. Cuando necesite algo de Él, lo llamo. De resto, pues estoy bien. ¿Ves?
Es más esa relación así. Entonces, es una relación donde el Señor te dice, oye, o estás o no estás. Preferiría que estuvieras o preferiría que no estuvieras, pero eso a medias, una relación a medias, es una relación que el Señor no le agrada. Pero también hay de sepulcro blanqueado, también se refiere también a... No es sepulcro blanqueado, o sea, eso es otra cosa. O sea, lo que ella dijo. Lo que Carmenza dijo de sepulcro blanqueado está más relacionado con la hipocresía, o sea, de apariencia, de estar aparentando algo que en el fondo no es. Esto está más relacionado con la relación tuya con el Señor Jesucristo, que está o muy fuerte o indiferente, apática, ¿no? Digámoslo más cuando lo necesito. O sea, ustedes han oído hablar de que el señor bombero, o sea, cuando tengo el incendio en la casa es que llamo al bombero y el señor llega y me rescata y listo, me rescato y ya, listo, chao, no te necesito más, porque de resto estoy bien, ¿sí ves? O sea, de resto estoy bien. Entonces, relación bombero. Sí, entonces, ¿Juegan de Dios? Al Señor no le gusta eso, no le gusta. No. Entonces, ahí es donde dice, ojalá fueras lo uno o lo otro. O lo otro. Entonces dice, en el 17, miren lo que dice el 17. Pero miremos Judas, antes de mirar el 17, miremos Judas, lo que dice Judas 1:3. Antes de Apocalipsis. Sí. Sí, el libro antes de Apocalipsis es Judas 1:3. Con el Señor Jesús es una relación. Fíjense que todo es una relación con el Señor Jesús. O estás de amiga, o estás de conocida, o estás de esposa, o estás de amante, o estás de que es todo, es tu papá, es tu amigo, o estás distante, simplemente te lo presentaron, lo conociste, te gusta, te sientes bien con él, pero también estás haciendo tus cosas a tu manera sin contar con él. Esta Odisea era más o menos esto. La iglesia, la Odisea era como yo sigo haciendo mis cosas, pero ahí tenemos al Señor Jesucristo que a veces nos ayuda, pero no es que lo necesitemos mucho, porque nosotros no necesitamos, porque es que lo tenemos todo. O sea, somos ricos, tenemos prosperidad, tenemos todo lo material, o sea, al Señor no lo necesitamos mucho. Entonces, ¿qué dice Judas 1:3? Pues, lo leo yo. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Ajá. Sigue leyendo. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Amén. Entonces, el Señor es soberano, el Señor es nuestro Dios, el Señor es al que le debemos absolutamente todo en la vida. O sea, todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo hemos recibido del Señor. Pero a veces se nos olvida, que la casa que tenemos, los carros que tenemos, el estudio que nos ha dado, que la familia que nos ha dado, que los hijos que nos ha dado, que eso es de Dios. O sea, a veces pensamos que somos nosotros los que hemos hecho eso por nuestras capacidades o por nuestro estudio, y entonces nos vamos olvidando de las bendiciones que Dios nos ha dado. Es Él es la fuente de absolutamente toda bendición que tenemos en nuestra vida. Entonces, eso es lo que le pasaba a la Odisea,
que se les olvidaba. Entonces, por cuanto eres tibio, ¿no? Dice, estoy por vomitarte de mi boca. O sea, todavía no te vomito, pero estoy como que ya no me pasa. O sea, ya llega un momento en que aquí hay que arreglar algo. Entonces es como darles el tiempo. Fíjense que el Señor es tan lindo que siempre esa paciencia, yo digo esa paciencia del Señor, esa misericordia del Señor todos los días con nosotros, que la hacemos y la embarramos y vuelve y otra vez el Señor nos llega tan lindo. Entonces, aquí esa tibieza resultaba insoportable para el Señor. No tolera la tibieza. Entonces, ¿cuáles son los puntos de la tibieza? La tibieza es la indiferencia. ¿Cuántas veces hemos sido indiferentes? Pues por cuestiones espirituales. O sea, aquí estamos hablando solo de la parte espiritual, que hemos sido indiferentes. La tibieza también tiene que ver con esa persona que no se preocupa por una enseñanza bíblica. O sea, cuando nosotros somos salvos y recibimos al Señor Jesucristo, nosotros somos nuevas criaturas, somos recién nacidos. De nosotras depende nuestro crecimiento espiritual. No depende de nadie más. No depende del pastor, no depende de la iglesia, no depende del esposo, no depende de nadie. Depende de ti, porque la relación con Cristo es personal. Entonces, ¿tú qué tanto quieres conocer al Señor Jesucristo? ¿Qué tanto quieres profundizar en la relación con Él? Eso depende de ti. Entre más lo amas, más quieres conocerlo. Y entre más lo conoces, más profundizas y más crecimiento vas a tener. Entonces, eso depende de ti. Tu crecimiento depende de ti. No dependas de nadie más. Pero es que en la iglesia no me... pero es que el pastor no le eche la culpa a nadie. O sea, eres tú. Si tú tienes esto que se llama Biblia, o sea, no hay excusa. Y ahora menos, porque ahora con el internet, o sea, no hay excusa. No hay excusa para decir, yo no sé dónde buscarlo, a mí nadie me dijo, porque a veces tenemos esas excusas. Entonces, el crecimiento espiritual depende de mí, solamente de ti. Entonces, la tibieza también se refiere a que no nos importa cómo estemos espiritualmente, no nos preocupamos por esa madurez. O sea, así soy, así me quedé, y si me quieren así bien, y si no, pues de malas, ¿no? Lo que yo siempre les he dicho es, háganse un autoanálisis personal diario, porque todos los días hay que desocupar el vasito. Nosotros vamos llenando un vasito, y si no lo desocupamos por la noche, ese vasito se va llenando, y entonces queda como en el computador la papelera, que se va llenando de papeles que ya no te sirven, hasta que tú no sabes ni de dónde sacaste eso que dijiste, ni ese pensamiento de dónde salió, porque no botaste lo anterior. Todos los días es un nuevo día, es un día que comienza, es un día con el Señor, en donde Él te está dando palabra para que tú renueves tu mente, transformes tu vida y saques lo que no sea de Él todos los días. Hay que limpiar la casa es tu corazón. Entonces, a esta gente no le importaba eso. Acumulaban y acumulaban y acumulaban, eso no importa. Entonces, la falta de compromiso por la obra del Señor y esa despreocupación por el crecimiento personal, eso es tibieza. Eso es tibieza. Entonces, frente al mundo, actuaban de la misma manera que actúa el mundo. O sea, ¿cómo actúa el mundo? ¿Cómo piensa el mundo? Así pienso yo, así hago yo, así hablo yo. Así. Entonces, dentro del mundo no estaban marcando la diferencia. Donde dice Dios que ustedes son luz en medio de la oscuridad, donde dice Dios que ustedes son sal, pues era una luz apagada y era una sal sin sabor. Eran del mundo. O sea, no marcaban la diferencia. Se confundían con el mundo. Entonces, es un cristiano que no se entrega totalmente y puede parecer también
un cristiano falso, un cristiano mecánico, mezclado, ¿no? Que tiene mezclas de muchas cosas. Entonces, oye, tú eres cristiano. Ay, yo no sabía que tú eras cristiano. No, porque como haces las mismas cosas que hace el mundo, entonces ahí es donde aquí como que la Odisea me está marcando aquí un paquete. Entonces, ahí es donde el Señor quiere llamarnos la atención para decir qué tan cristiano eres frente al mundo. O sea, si se nota que eres cristiano o estás pasando desapercibido porque estás actuando de la misma manera como actúa el mundo. Entonces, es una posición muy peligrosa porque puede parecer un cristiano mundano, ¿no? Digámoslo así. No sé si existe eso, pero un cristiano que todavía no ha cambiado, no ha renovado su mente, entonces se convirtió, va a la iglesia, ve la palabra, lee la palabra, pero su comportamiento muchas veces es igual. Su comportamiento es igual al de antes. Su comportamiento, sus palabras. Renovando la mente todos los días. No ha cambiado. Entonces ahí es donde sigo haciendo lo mismo, sino que cambié de una iglesia a otra. Esa era la Odisea. Entonces ahí mismo, entonces, entendiendo eso de la tibieza, dice en el versículo 17, dice, está hablando el Señor Jesús, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. ¿Qué pasaba aquí? Que estas personas eran las que decían, yo soy rico, a mí no me falta nada, ¿no? Yo me he enriquecido y no me hace falta nada. ¿Qué le dice Jesús? ¿No te das cuenta? ¿Tú no te has dado cuenta de que el infeliz, el miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú? ¿De qué está hablando Jesús y de qué está hablando la gente? La gente de la iglesia está hablando de la parte material. O sea, yo soy rico, no me falta nada, todo lo tengo. ¿Qué más necesito? Jesús estaba hablando de la parte espiritual, ¿no te das cuenta? Porque como las riquezas te tienen tan abrumado, tu corazón está pobre, infeliz, miserable, ciego y desnudo. Right. Por eso ciego. hay que pedirle a Dios que sondee nuestro corazón para que Él sane todas esas cosas que hay adentro. Así como una tubería que está llena de cosas y hay que limpiarla para que salga toda la porquería que hay. Así tenemos que todos los días, Señor, examina mi corazón, cuáles son las cosas que necesito cambiar en mi vida todos los días hay que hacer eso. Porque si no... Pero según vamos viviendo, estamos en el proceso. Porque no es que yo recibí al Señor hoy, ya en una semana, ya yo voy a... No, eso se va aprendiendo, un proceso. Cuando dependemos y somos autosuficientes en la parte material, en la parte de recursos económicos, ay, sí, la confianza la ponemos en esas cosas. ¿No? Pero a veces es difícil. Carolina, hoy estaba leyendo proverbios sobre, la paciencia, todo, paciencia, hay que tener paciencia. Y mi esposo me hace la misma pregunta 4 veces y yo no tuve paciencia. Yo como que ya me enojé, pero mira, ya te lo dije. Y yo dije, ay, pero si yo estaba pidiendo, Señor, dame paciencia. No es fácil, pero eso es parte de la vejez. Mira que gracias. Mira, Tita, cuando el Señor te pone, cuando uno le pide algo al Señor, es así, cuando tú le pides algo al Señor, el Señor te va a poner la prueba al frente. El examen. La prueba al frente, o sea... ¿Por qué? Porque se lo acabas de pedir. O sea, si yo le pido paciencia y me pone al marido que repite y repite, y yo,
Señor, ay, me acordé de la prueba que me tienes que pasar esa prueba porque hasta que no pases esa prueba no vas a pasar a otra, ¿ves? Entonces, eso pasa, o sea, es como cuando uno dice, no me voy a poner de mal genio, no me voy a poner de... Y preciso el Señor te pone a alguien en donde, no, voy a contar hasta 100, hasta 10, hasta 20. Te saca la piedra. Colombiano. Sí, ay, Altagracia ya aprendió que era sacarse la piedra. Entonces, son cosas que el Señor te pone al frente para medirte en que estamos, el Señor todo el tiempo nos está examinando nuestro corazón. El Señor quiere que tú tengas paciencia y vas a tener paciencia, pero entonces tienes que estar consciente de que el Señor te va a poner a tu maridito ahí en algún momento. Ay, sí, porque yo cuando estuve de maestra yo tenía paciencia con los niños, pero con los adultos yo no sé por qué no tengo mucha paciencia. Y en todo el Señor no prueba porque... Y mira, puede ser, examínate, Señor, ¿qué hay en él que me molesta, que tengo yo? Porque a veces pasa eso. Porque también nosotros tenemos cosas que le molestan al otro. Como el Señor está sacando cosas de tu corazón, entonces muchas veces nos pone personas también que nos molestan, pero es porque eso que me molesta de esa persona lo tengo yo. No es que también la Biblia dice sobrellevar. Lo tengo tan guardado y que nadie lo quiere ver, que entonces me lo pone el Señor como el espejo y dice, es que eres tú la que tienes que revisar eso. Antes de juzgar a la otra persona, empieza por sacarte eso. Y por eso que la Biblia dice sobrellevado porque yo tengo cosas que le molestan a mi esposo y mi esposo tiene cosas que me molestan a mí. Pero sí hay muchas cosas. Por eso que la Biblia dice sobrellevado. Carito, ¿puedo hablar? ¿Por qué? Claro que puedes hablar, Gladys. ¿Es que hasta gracia no es hablar? Es toda hermosa. No es fácil sobrellevarse. Carito, yo pienso que el Señor empezó a moldearnos desde cuando empezó la pandemia, que empezaron las familias a estar dentro de casa, o sea, el esposo, ahí empezó el Señor a tratarnos y a hacer el examen para enseñarnos y cada uno pues no ver el carácter del esposo y el esposo de la esposa y los hijos. Ahí empezó el trato con el Señor, ahí empezó la tarea, ¿sí o no? Soy yo. Ahí empezó todo. Yo creo que sí, el Señor. Y a uno les ha ido bien y a otros les ha ido mal. O sea, perdieron el examen. Mira, yo he tenido consejerías, hago consejerías online y he tenido 2 parejas que se separaron por la pandemia. ¿Ves? Por la pandemia no, porque no aguantaron la pandemia. No por la pandemia. La pandemia no tiene nada que... Pero sí se separaron. Y por más de que les decía... No se soportaron, no sé. Porque no se conocían. Nada más se veían un porque no se conocían. Se llegaron a conocer en tiempo de pandemia. Porque todo era trabajo, se iban a trabajar. Pero entonces, el Señor aquí nos está preparando para que conozcamos nuestro corazón, o sea, y nuestra relación con Él. Él quiere una relación de amor, una relación firme, una relación donde tú digas, te quiero a pesar de todo, te amo a pesar de todo y dependo de ti a pesar de todo. Entonces, que dejemos de creernos autosuficientes, de creernos independientes, de que no necesito a Dios porque como tengo todo el dinero del mundo, pues no lo necesito y yo necesito a Dios. Entonces ahí es donde Dios dice, tú crees que el dinero es todo, tú crees que las riquezas son todo, pero no te has dado cuenta que tu corazón está infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese eres tú. Entonces, esa era la iglesia que confiaba más en sus propias ganancias que en lo que Jesús era. Entonces, el Señor nos enseña qué es Él y su corazón y qué es lo que tiene Él en su corazón y quién es Jesús. Entonces, miremos Proverbios 16, 18. Porque este tipo de personas se van
enorgulleciendo, ¿no? Entonces empieza el orgullo. Es que yo como soy, yo como digo, yo como sé, yo como... Entonces eso es lo que desagrada al Señor. O sea, no dependas de ti, depende de mí. Yo soy el sentido de todo en tu vida. Proverbios Es como 16, cuando son 18. novios. Tú oye, Caro, es como cuando son novios y después cuando están viviendo juntos, ahí es que se ¿Lo leo? conocen bien. Sí. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Ajá. Entonces, ahí había orgullo. Entonces, en lugar de depender del Señor, habían llegado a sentirse tan seguros de sí mismos y de sus recursos que hasta habían echado afuera al Señor de sus vidas. Eso es por la razón por la que después el Señor más adelante dice, mira que estoy a la puerta y llamo. O sea, mira que estoy a la puerta y llamo. O sea, ¿cómo así que está a la puerta y llamo? Porque es que lo sacaron. Y si no le abre, no entra. Imagínate, lo sacaron de la vida. O sea, entonces el Señor está tocando la puerta porque Él no va a derrumbar puerta. Él no va a entrar si tú no le das permiso. Él es decente, es educado. Él está diciendo, estoy a la puerta y ya, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Ahora, la cerradura está por dentro del corazón. Tú eres el que decides abrirla o no abrirla. El Señor no va a tumbar la puerta. Sí. Entonces, Él ahí está esperando. O sea, ustedes me sacaron de su vida y yo estoy ahí. Yo estoy ahí esperando que alguno, porque el cristianismo es personal, el cristianismo es individual, el cristianismo no es hereditario ni es familiar. El cristianismo es cuando tú decidas recibir al Señor Jesucristo, abres la puerta de tu corazón y lo recibes. En ese momento el Señor entra y va a cenar contigo y va a tener una relación íntima y personal dependiendo del trato que tú quieres que Él tenga contigo. Porque si tú lo dejas pasar al comedor y a la sala, pero no lo dejas entrar a tu alcoba, Él no va a pasar a tu alcoba. Si tú le dices, Señor, límpiame la sala, yo me encargo del baño. No, o sea, Él no va a limpiar tu baño hasta que tú no le digas. Pero como yo en las cosas más íntimas las tengo en la mesa de noche, toqué todo menos la mesa de noche, que la mesa de noche es así, me encargo yo. No, o sea, el Señor va a llegar hasta donde tú le permitas llegar. Por eso una relación con el Señor nunca acaba, porque todos los días, entre más le des tú todo tu ser, cada área de tu vida, o sea, el Señor va a profundizar y te va a revelar cosas que tú tienes guardadas y que no le has entregado. Entonces, ahí donde dice que no sabes que eres aquí un pobre, o sea, lo único que tenían era plata. Eran tan pobres que no tenían sino plata. ¿Ves? Increíble eso, porque él está hablando desde la parte espiritual. No se está refiriendo a la parte física. Entonces, ellos no tenían esa percepción adecuada de su verdadera situación. Era como, nosotros estamos bien, estamos divinamente. No, ustedes no están bien. Era el Señor como mostrándole, ustedes no están bien, ustedes están engañados. Ustedes creen que la riqueza y lo material es todo. Entonces, la riqueza les daba esa falsa sensación de seguridad, que es falsa, porque cuando se les acaba eso, ahí ¿qué tenían? Nada. Dentro de su corazón no había nada. Entonces, ahí no había salud espiritual, que es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Esa salud espiritual, que aunque yo no tenga un peso, pero tengo al Señor, lo tengo todo. ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Lo creen? Pero, entonces, parecería que muchas iglesias envidiarían a esta iglesia de la Odisea, porque como era todo riqueza, lujo, riqueza material, o sea, y lo que ellos necesitaban era compasión, o sea, por dentro estaban
vacíos, estaban pobres, estaban sin vista, no veían la gravedad de su verdadero estado espiritual, que era lo que Jesús les quería mostrar. Ustedes sin mí no pueden. Es que lo dice Juan 15, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Y si yo no creo eso, pues entonces yo lo hago sola. ¿Cuántas veces no hemos pretendido hacer las cosas solas? En nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Yo esa me la sé. Yo esta también me la sé. ¿Sí? Y ya cuando estamos, ay no, mentira, yo no sé hacer eso. Entonces, ahí sí, el Señor, ayúdame. Entonces, la percepción, la visión que ellos tenían era muy distinta a la percepción que el Señor tenía. Estaban ciegos. Para el Señor eran merecedores de lástima, más que, uy, qué bien, qué orgullo, ustedes cómo están de bien. No, ustedes están re mal y no se han dado cuenta. Pobres ricos, no se han dado cuenta que son unos pobres ricos. Y así les decía. Entonces, ¿por qué? Porque espiritualmente estaban pobres, eran mendigos, incapaces de ver su propia condición. Entonces, ¿cuál es el llamado o cuál es el llamamiento que les hace el Señor ahí? Ahí en el versículo 18 dice, por eso te aconsejo, o sea, ahí, fíjense que en Isaías, cuando Isaías habla del Señor Jesucristo que van a ser, dice que Él es el príncipe de paz, consejero admirable. Nosotros en Jesús tenemos al consejero admirable. Y dice ahí, por eso te aconsejo, es un consejo, que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. O sea, no es el oro que tú tienes en la billetera, no es el oro que tienes en el banco, es el oro que soy yo. Yo soy ese oro refinado. Yo soy la riqueza que tú necesitas, porque conmigo tienes toda la riqueza del mundo. Entonces miremos Colosenses 2:3, que nos dice el Señor ahí. Con el Señor tenemos un tesoro. ¿Cómo es? Colosenses 2:3, sí. ¿Qué dice? ¿2, 3? Sí. Mira, léelo, ¿lo vas a leer, María Eugenia? Léelo desde el 1. Bueno. Quiero que sepan, perdón, me hago acá. Quiero que sepan gran lucha tengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. El misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Eso, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yeah. Entonces, es importantísimo. Aquí en Proverbios, espérate, a ver si que me acabo de acordar de Proverbios. A ver si lo encuentro. Proverbios 8:18 y Proverbios 8:10. Miremos eso que es súper clave. Proverbios 8:10 y Proverbios 8:18. ¿Quién lo tiene? ¿8:10? Sí. ¿8:10? Sí.
recibí mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. El 11. ¿También? Sí. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Ajá. Esa es la Reina Valera. Bueno, te lo voy a leer en la nueva versión En la tuya, internacional. porque yo tengo la Reina Valera. Mira, entonces, ¿entendiste lo que te dijo ahí el Señor? A ver, otra vez. ¿Cuál es? 8:10. 8:10. Ahora se me perdió. 8:10. Miren lo importante que es entender la palabra que Dios nos da, cada versículo. Si tú no la entiendes, tienes que volverla a leer. Fíjate porque se me perdió. Proverbios 8:10. Ya la encontré. Dice, recibí mi enseñanza y no la plata y ciencia antes que el oro escogido. Ahí el Señor está diciendo que recibamos la enseñanza de Él. Antes que el oro, o sea, antes que la cosa material, antes que las cosas del mundo, o sea, lo material, lo que nos gusta, pues nos gusta de todas maneras las cosas materiales, pero primero Él quiere que lo tengamos a Él en su corazón, lo recibamos y su palabra. Exacto. Y luego dice que, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Él quiere que si nosotros escogamos la sabiduría, sabemos que la sabiduría está en la palabra del Señor, que es lo mejor que podemos tener antes que las cosas materiales. Exacto. ¿Listo? Y Gladys. todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. O sea, ¿qué es lo que el Señor dice? Material, tenemos que escoger lo que es tener a Cristo en su corazón y su palabra y conocer de Él, que es lo más rico, es somos ricos en el espíritu, o sea, en la palabra del Señor antes que lo material. Lo que dice Carito, hay gente que piensa que porque tiene todas las comodidades son los más ricos, pero espiritualmente son los más pobres. Y si nosotros tenemos, digamos, lo que Dios nos ha dado, lo necesario, ¿sí? Pero no tenemos la riqueza de los que tienen los que tienen plata, pero somos más ricos que ellos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos su vida, su palabra. Exacto. Pues, y eso ahora, es lo que yo entiendo. Muy bien, Gladys, muy bien. Y el versículo 18. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. 19. Mi fruto es mejor que el oro fino. Mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Exacto. ¿Qué entiendes ahí? ¿Ah? ¿Qué entiendes ahí? ¿Qué te dice el Señor ahí? Que con Él tenemos todas las riquezas. Con Él somos prósperos y tenemos todo lo que realmente, todo lo mejor, lo duradero. Exacto. La El justicia. fruto, o sea, que con Él es que tenemos el fruto verdadero, no con el oro, sino que Él es el fruto. Exacto. Eso es lo que Él les decía ahí. El versículo 18 en la Odisea dice, por eso te aconsejo que de mí compres, oro refinado por el fuego para que te hagas rico. O sea, esa es la fórmula que el Señor nos da. O sea, ténganme a mí y conmigo tienen toda la riqueza que necesitan. ¿Ves? Después dice, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Ropas blancas. Cuando ustedes dicen ropas blancas, ¿a qué se imaginan que es? Como pureza. La pureza, la santidad. Fíjense que en la Odisea era muy famosa la lana negra y fíjense cómo el Señor contrasta una cosa con la otra. O sea, ustedes no comprar esa lana negra. Yo les estoy dando, o sea, que se vistan de la ropa blanca. O sea, la ropa blanca es la ropa pura, es el vestido de novia que Él nos dice en las bodas del Cordero. Sin mancha, ¿no? Entonces nos está dando todo el simbolismo de la santidad, de la pureza, que lo van a recibir de mí. O sea, ¿quién es el santo, santo, santo?
Entonces, ahí es donde el Señor está enseñándole a esta iglesia todo lo que tienen que hacer para tener esa riqueza que Él quería que tuvieran. No es la riqueza que ustedes están pensando, es lo que yo les estoy ofreciendo. Por eso les aconsejo eso. O sea, que compren de ese oro refinado por el fuego, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Y después dice, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. ¿A qué se refiere eso? Espiritual, que estaban ciegos. Uh-huh. Que estaban ciegos, que tienen que cobrar la vista espiritual. Exactamente. Entonces miremos Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Hay otra lectura que dice que viene por una iglesia pura. Uh-huh. Que te platiquen. Piquémonos. Amén. ¿Ya? ¿Quién no quiere leer? ¿Lo puedo leer? Sí, claro. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Uh-huh. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Exacto. ¿Qué te dice el Señor ahí? De que somos revestidos en la palabra de Dios, nuestra vieja forma de ser ha cambiado porque Él renueva nuestra mente y nuestra forma de vivir en el mundo, y tenemos que guiarnos es mediante la palabra del Señor. Él es el que nos forma y el que nos ayuda a vivir una vida recta e intachable ante los ojos de Él. Amén, amén, claro. Así es, una vez nosotros conocemos al Señor, Él nos reviste de un ropaje nuevo. Él nos saca toda la mugre, la suciedad, las impurezas que tenemos y somos nuevas criaturas y nos hace santos, nos limpia de toda maldad, nos hace puros. Entonces, ¿cómo mantenemos esa pureza? ¿Cómo mantenemos esa santidad? Leyendo la palabra de Dios, obedeciendo su palabra. En comunión con Él. Exactamente, en comunión con Él. Bueno, entonces, y después dice, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Vamos a ver, sí. Vamos a ver Mateo 22:11. Mateo 22:11. Dice, cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Sigue. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el ropaje de boda, sin el traje de boda? Le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Ajá, ahí ¿qué te dice el Señor? El ropaje, que tenemos que ponernos nueva vestidura. Uh-huh. Que claro, que estaba con un traje que realmente no era el que Dios quería, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. O sea, es como un símil, ¿no? Uh-huh. Cuando dice que acá el hombre se quedó callado, entonces el rey dice, átenlo de pies y manos y échenlo
a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar. O sea que si no está cumpliendo, si no tiene esa pureza, pues tampoco va a gozar de lo que es la gloria de Dios. La oscuridad. ¿Qué ve uno en la oscuridad? Nada, Tinieblas. Miedo, temor. nada. Y una de las cosas que cuando tenemos a Cristo es que Él es luz. vemos luz. Él nos pasa de la oscuridad a la luz. Comenzamos a ver. A la verdad, la palabra. Exacto. Comenzamos a ver las cosas de diferente manera. Las cosas espirituales. Empezamos a ver todo a nivel espiritual. Nosotros antes éramos cuerpo y alma. Ahora somos cuerpo, alma y espíritu. Al tener el espíritu vivo, empezamos a ver las cosas como Dios las ve, porque Dios nos da esa visión espiritual. Entonces, que las circunstancias, que las cosas, miremoslas a nivel espiritual. ¿Qué está haciendo Dios ahí? ¿Qué está haciendo en nuestro corazón? Al Señor le interesa nuestro corazón. Al Señor le interesa qué es lo que, cómo te está formando el carácter de Cristo. Él está formando el carácter de Cristo en ti. Entonces empezamos a ver a nivel espiritual y comenzamos a ver la palabra de Dios como ese manual que nos da el Señor de conducta, de comportamiento, de cuál es nuestra manera de pensar, qué es lo que tenemos que pensar ahora, cómo tenemos que renovar nuestra mente para ver las cosas como Dios las ve. Porque es que antes veíamos las cosas a nivel terrenal, ¿no? Ahora no, ahora vemos que hay batalla espiritual, hay cosas que hay que enfrentar, todo a nivel espiritual. Pero esa luz nos la da es el Señor. Sin Él estamos en la oscuridad, no vemos nada. Vemos solo lo material, lo físico, Sí. ¿no? Y lo mental. Después final dice aquí en el 14, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Los escogidos. Uh-huh. Entonces, miremos Juan 9:39. Juan 9:39. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden. Entonces, ¿qué es una de las cosas que nosotros debemos pedirle al Señor si no entendemos la situación? Porque a veces no entendemos qué está pasando, por qué está sucediendo eso, esto. Pidámosle al Señor discernimiento espiritual. Que el discernimiento espiritual lo que hace es eso, o sea, el Espíritu Santo llega y nos empieza a mostrar qué es lo que está haciendo el Señor en nuestra vida. Entonces, por eso cuando... Quita como ese velo de los ojos, como esa ceguera espiritual, como que cae ese velo y empieza a ver uno como la verdad en Cristo. O sea. Que es cuando la gente del mundo te empieza a preguntar, ay, pero tú en esta situación en que estás y cómo estás, pero tú sabes que hay un propósito, tú sabes que el Señor está manejando tu corazón y está formando tu carácter, pero la gente del mundo no lo entiende. No lo entiende. No entiende, pero no tú sí lo entiendes. Pero uno sí tú entiende. sí lo entiendes. Entonces, cuando tú lo entiendes, eso es lo importante, que tú lo entiendas, porque a veces cuando nosotros no lo entendemos, ahí es donde está, Señor, dame discernimiento porque no entiendo qué está pasando. Entonces, que queremos las cosas rápidas, pero es pedirle sabiduría, entendimiento, discernimiento al Señor. Señor, muéstrame, ¿no? Yo quiero ver las cosas como tú las ves, no como las veo físicamente, porque físicamente no veo nada, no sé por dónde coger, no sé para dónde ir, pero espiritualmente, ¿qué estás haciendo en mí? Porque Dios está interesado en ti. Entonces, algo está haciendo el Señor. Siempre el Señor está haciendo algo en nosotros. Entonces, aunque la gente no vea nada o aunque tú te veas en un túnel oscuro donde no ves solución,
Dios está haciendo algo ahí. Pero lo importante es que yo sepa, Dios está haciendo algo ahí conmigo. O sea, entonces es permitirle, Señor, muéstrame para yo tener esa paz, esa tranquilidad y pasar la prueba como con Tita. O sea, si yo estoy pidiendo algo, el Señor te lo está mostrando, entonces yo tengo que pasar esa prueba. Entonces yo sé que espiritualmente, o sea, no es mi esposo, ¿no? Ahí no es el esposo de Tita, eso es un instrumento que Dios pone para pasar esa parte espiritual que es lo que yo pedí. O sea, si yo pedí paciencia, no es que el Señor, ay, es que mi esposo, no es tu esposo. O sea, no es contra sangre y carne, es algo que el Señor está utilizando para formar mi carácter y de esa manera pasar esa prueba. Tú sabes las veces que yo me he quemado, que me dan un examen y que me cuelgo. No muchas las veces. Me cuelgo colgar, por eso mismo, porque si le pido algo y me pone la prueba ahí, el examen, no lo paso. Sí. Entonces peleamos con los hijos, peleamos con los maridos, con el marido, no tenemos ningún. Peleamos con todo el Señor dice, no peleen con ellos, no es contra ellos. O sea, es algo que yo estoy poniendo para que tú pases esa prueba. O sea, es algo que hay en tu corazón que tienes que pasar. Entonces, y así mismo al hombre, yo vi una prédica de eso, de que muchas veces esa mujer que te está purificando, que te está ayudando a purificarte, que a veces el hombre dice, ay, que no lo aguanto, que entonces el pastor dice, es que te están purificando. Sí, te está puliendo. Sí, entonces eso es tener visión espiritual, es visión espiritual. Porque muchas veces manejamos las cosas muy a nivel emocional, muy a nivel carnal, ¿no? Emociones. Entonces, no, Señor, enséñame a ser espiritual, enséñame a ver las cosas espiritualmente, porque de esa manera es que voy a crecer y madurar y tener el carácter de Cristo. Entonces, no solamente es tener buena vista para ver lo material, sino lo importante aquí es percibir la belleza de Cristo, lo que Cristo está haciendo contigo, lo que Cristo, el valor de las cosas eternas. Todos necesitamos de Cristo, no podemos hacerlo solas no podemos, necesitamos de Él. Entonces, después de la carta, o sea, ya cuando habla del colirio, dice en el versículo 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Como Él nos ama tanto, por eso nos corrige. A veces nos hace llorar. Pues sí, porque claro, dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. O sea, si yo los estoy viendo mal, o sea, si yo te estoy viendo mal, tú estás equivocado, mi amor, eso no, la plata no es todo, tú me necesitas a mí, yo te doy más riqueza, yo soy el principio y el fin, tú me necesitas a mí. Y yo sigo diciendo, no, yo no te necesito. Cuando te necesite, te llamo. Cuando necesite algo de ti, pues te llamo. De resto, yo lo tengo. Me llame, yo te llamo. Mi amor, tú no puedes sola. Llame, yo te llamo. Entonces, tú no puedes sola. Entonces, o sea, a ver, le pongo el tate quieto, porque esta muchachita se me fue. Ella piensa que lo puede hacer sola. La autosuficiente, la super, la superwoman. Entonces, aquí dice, yo reprendo y disciplino a los que amo. Entonces, ahí está en Hebreos. En Hebreos nos da una lección que si nosotros somos hijos de Dios, pues Dios nos disciplina porque somos sus hijos. Porque Él nos trata como hijos, no como a bastardos. Si Él nos tratara como bastardos, pues yo no le importaría a Él. Y yo le importo tanto a Dios que por eso Él se está fijando en cada cosa que yo hago, en cada cosa que yo digo. ¿Para qué?
para que yo no vaya a cometer los errores y me desvíe creyéndome que yo me las sé todas. Entonces ahí en el Hebreos 12 dice en el versículo 5, del 5 en adelante, dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, o sea, nos está llamando hijos. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. O sea, ahí no es palabritas dulces ni amables ni nada, azote y disciplina hasta que aprendas a corregir la conducta que está inadecuada, el engaño en que estás. Es que una persona engañada no entiende razones. Una persona cuando está ciega no entiende razones, por más de que tú le digas y le digas y le digas, y esa persona es terca y que no, y yo lo tengo todo, y yo no necesito a nadie, y no sé cómo, y tu religión, y tu cristianismo, y no sé qué, y yo me las defiendo como, no, es mi amor lindo, precioso, no. ¿Cómo se cambia eso? El Señor lo cambia. El Señor lo cambia, no soy yo, o sea, el Señor es el que cambia los corazones. Y cuando ve que están así, de ese tipo de desvío total, porque cuando están las riquezas, entonces no necesito ningún Dios, pues ahí es donde está, yo te reprendo y te disciplino porque te amo, es porque te amo, porque veo tu corazón, porque necesitas un corazón lleno de mí, porque tienes que depender de mí, porque es que sin mí no puedes tienes ese corazón vacío, entiéndelo, ¿ves? Entonces ahí dicen, por lo tanto, o sea, ya después de que nos reprende y nos disciplina, dice, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Es en otra iglesia donde nos dice arrepiéntete. Entonces, el ser fervoroso, ¿qué significa ser fervoroso? El fervor, ¿qué es? Fuego, es la llama, es la pasión, es ser fervoroso. Ámame. La semana pasada veíamos cómo cuando uno ama al Señor Jesucristo, uno obedece sus mandamientos. Pero cuando tengo una relación así que ni fu ni fa, pues no es que esté muy interesada en saber qué es lo que piensa Dios de mí. O sea, francamente no sé, no me interesa. Tengo una relación ahí con Dios, pero no. Entonces, Él está pidiendo, sé fervoroso. O sea, enamórate de mí, enamórate, apasionate por mis cosas y arrepiéntete. Y el arrepentirse ya es reconocer que hay cosas malas en mí, que no estoy en la misma sintonía con el Señor y que tengo que cambiar mi comportamiento. Eso es lo que está diciendo el Señor, porque de esa manera, mira que estoy a la puerta y llamo. Y si tú oyes mi voz, o sea, y abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo. O sea, está como dándole otra oportunidad. Abre la puerta de tu corazón. Déjame pasar, yo quiero ser tu amigo, yo quiero ser todo para ti. Pero decídete, o sea, deja las riquezas y empieza a tener una relación conmigo, que conmigo lo vas a tener mejor. Entonces, ahí es donde después dice, al que salga vencedor, o sea, al que abra la puerta y lo invite a cenar y comience una relación íntima y personal con él, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. O sea, el Señor ya, desde que nosotros somos salvos, Él nos está diciendo, conmigo tendrán vida eterna. Conmigo están sentados a la derecha del Padre. Conmigo están recubiertos. Conmigo están revestidos. Conmigo tienen todo. Hasta tienen ahí el puesto ya lo tienen asignado, con el nombre propio y de todo.
Entonces, de esa manera es que nosotros decimos, ¿cómo no? ¿Cómo voy a preferir las riquezas del mundo a las riquezas del Señor? Entonces, ahí es donde vemos una iglesia grave, o sea, grave espiritualmente, porque espiritualmente estaban vacías. Entonces los llama al arrepentimiento y sigue buscándolos porque sabe que sin él siguen estando desnudos, siguen estando pobres, siguen ciegos, ¿no? Entonces, esa es la carta, esa es la carta de la Odisea, y el Señor quiere entrar a esa comunión con cada persona. Entonces, si en algún momento nosotras hemos tenido ese tipo de comportamiento con Él, pues lo que Él nos dice ahí es, Carito, yo creo que, arrepiéntate. Sí. yo creo que nosotras, pues digo yo, que todas pasamos por ahí cuando nos hablaban del Señor, o sea, porque todas las que conocemos hoy en día al Señor, Dios puso el ángel para que conociéramos de Él. Y nosotros, yo digo que a mí, yo desde más jovencita, a mí me hablaban del Señor, pero como lo que dice, yo soy como de la Odisea en ese entonces, ¿no? Y uno no le paraba bolas a eso, uno como que todavía no, hasta que volvía otra vez, hasta que bueno, hasta que ya cuando uno ya empieza como a entender, a crecer, a madurar más y todo eso, yo creo que todo tiene su tiempo, ¿cierto? Hasta que ya uno ya como que coge firmeza en las cosas del Señor, ya uno madura, porque yo conocí al Señor, pero China, y uno no, en esa época uno no era así como que le prestara atención ni nada de eso. Entonces yo pienso que nosotros todos pasamos por ahí. Años atrás, ¿no? Estoy hablando de atrás, ahorita no, ahorita fuéramos así, el Señor nos da pao. Y lo que no, hablábamos, a Dios, no, lo que hablábamos hace 8 días, que hay personas como que cogen, wow, lo que tengo es que obedecer, ¿cierto? Como hay personas como que, no, todavía no, espérese un ratico, ¿no? Y entonces le sacan el kit, entonces el Señor la va, no, por aquí, no, espérese, ya un momentico que me falta una fiestica, me falta una fiestica más y después de la fiesta hablamos. Sí, ¿no? Como que le sacamos el kit y no. Eso fue así. Y a veces tiene que pasar algo tenaz, fuerte, dramático en la vida de una persona para decir, Señor, ayúdame. Señor, creo en ti. Aquí estoy. Entonces, sí hay circunstancias, condiciones de personas muy distintas, o sea, por muchas razones, por su forma de ser, por su condición, por el medio en que se movieron, por tantas cosas. Entonces, no todos llegamos a los pies de Cristo en la misma condición. A uno lo conocimos porque estaba enfermo, otro porque estaba pobre, otro porque está divorciado, el otro porque por cantidad de situaciones conocemos al Señor en distintas circunstancias. Entonces, porque oraban por uno para que uno conociera de Cristo. ¿Ustedes vieron el testimonio mío? Sí, excelente. ¿Lo vieron? Sí. Ustedes pueden creer que estaba rodeada de amigos cristianos. Estaba rodeada de amigos cristianos. Ninguno me compartió. Porque en Washington en ese tiempo decían que era políticamente incorrecto hablar de religión, hablar de política. Entonces, cada uno respeta la opinión de cada persona. Cuando sucedió lo del accidente, yo quería preguntarte, Carito, perdón, eso del accidente, en ese momento me distraje, me golpearon o algo, ¿fue que tuviste un accidente y tú estabas en un avión? ¿Fue lo que pasó? No, eso no me quedó claro. No viajé, pero mi nombre quedó en la lista de pasajeros. Ay, por eso pensaban que pensaron que estaba muerto. Pero cuando supieron la noticia en Washington, 3 amigos se fueron a la iglesia a llorar y uno de ellos decía, nunca le compartimos a Carolina, nunca le dijimos que de Cristo. Y el llanto era como de esa carga
esa carga remordimiento, espiritual de cómo no le compartimos a Carolina. O sea, la hicieron la dejamos, tarea que Dios les había dejado la para dejamos ir, compartir. la dejamos ir, se murió y nadie fue capaz de decirle a Carolina, oye, Cristo. No le hablamos del vive. Señor. Eso mismo le pasó a Pero una... el Señor no permitió que viajaras, Sí. No. porque te necesitaba aquí como estás ahorita con nosotras. Eso mismo le sucedió a una muchacha que yo conozco, nunca le compartió a un compañero de trabajo y se quitó la vida él. Se quitó la vida de 24 años. Por eso y ella la tuvo palabra tanta dice, oportunidad. la palabra dice que a tiempo y a destiempo. Yeah. A mí me pasaban mensajitos. Yo veía, por ejemplo, como yo estaba en la nueva era, entonces yo tenía una clínica que atendía a personas con la nueva era. Entonces yo sacaba flyers y yo, ¿qué pongo? Necesito una frase así que llegue. Y una vez una persona me dijo, te voy a dar una frase, la verdad te hará libre. Y yo, ay, me suena, me gusta. ¿La verdad te hace libre? Sí, me gusta esa frase. Nunca me dijo, esa palabra la dice el Señor Jesucristo, esa palabra te va a hacer libre porque el Señor Jesucristo es la verdad. Nunca. O sea, son cosas que uno dice, ¿por qué nosotros teniendo la palabra de Dios en nuestro no lo dicen corazón, como está escrito? No lo decimos, no hablamos de Él, nos da como pena, nos da como, qué vergüenza que irán a pensar o esta persona que va, no importa. Y el Señor dice a tiempo y a destiempo, porque tú no sabes cuál es el tiempo de esa persona o en qué situación está pasando esa persona en su corazón. Porque por más de que yo lo hubiera tenido todo, que aparentemente lo tenía todo, mi corazón estaba vacío. Mi corazón estaba vacío. Entonces ahí es donde uno dice, ahí está. O sea, esa persona todos necesitamos a Cristo.